7:40, a esta hora indígenas tienen bloqueados 14 puntos de acceso a los campos de explotación de petróleo en Puerto Gaitán y Rubiales, y entre ellos el aeropuerto para que los trabajadores puedan llegar a la zona. Está con nosotros Alejandro Ospina Angarita, él es el presidente del sindicato de Ecopetrol UTIPEC, a quien le doy la bienvenida, pero antes, señor Alejandro, de comenzar nuestro diálogo, quiero invitarlo a que observemos el siguiente video. Este video es en el que uno de los líderes indígenas entra a uno de estos lugares de operación del taladro de Petrowars, ubicado en zona rural de Puerto Gaitán Meta. Veámoslo y comenzamos nuestro diálogo, señora Angarita. Nosotros, las autoridades del territorio, estamos en Minga. Por tal motivo, nosotros pedimos por favor, suspendan las actividades porque no queremos que ustedes se involucren en la actividad que nosotros estamos haciendo. Bueno, señor Alejandro, cuéntenos de su parte, ¿qué sabe usted? ¿Qué es lo que está pasando allí? Muchísimas gracias. Sí, miren, en nombre de los trabajadores, de miles, se estima cerca de 10.000 trabajadores que están en los campos de operación del Meta, yo hoy estoy haciendo una alerta, porque quizá esa es la parte más afortunada del video, ¿no? En donde piden el favor de que abandonen la operación, pero el ingreso fue hostil, fue con arcos, con flechas, con intimidación, encapuchados siendo intransigentes con los trabajadores que estaban en medio de una operación muy peligrosa. Precisamente el company man, el hombre que dirige la operación del taladro, le explica a este individuo que no pueden salir, no pueden abandonar la operación ahí porque se pone en riesgo la vida de muchas personas, y sin embargo, pues la actitud de estas personas es bastante arrogante e intimidatoria contra los trabajadores. En general, como usted lo decía, son 14 puntos en los que hay bloqueos. Hoy está paralizada la operación en esa región del Meta, que es la principal productora de petróleo del país. El campo Caño Sur está totalmente suspendido, el campo Rubiales está trabajando en una forma reducida con unos trabajadores que están confinados en las estaciones. El campo Pendare ya ha sido amenazado de que va a tener una incursión violenta si no suspende sus operaciones. Otras instalaciones están bajo esa misma amenaza. La estación de Termomorichal, que es una planta de generación eléctrica que suministra fluido para varias de estas operaciones, también fue acosada la noche anterior por este tipo de individuos, y en efecto hay un ambiente de gran zozobra y preocupación por lo que pueda terminar sucediendo, mucho más recordando lo que pasó unos meses atrás en el campo Capela, en el departamento del Caquetá. Señor Ospina, sabiendo que son personas ajenas a la operación y que esto viene desde el 31 de marzo, ¿qué conoce usted de esa negociación, esa resolución de ese conflicto? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se le ha dicho a esos indígenas? Esa es la otra gran preocupación, porque como ustedes lo observan en el video, aquí hay una intransigencia absoluta. Es decir, estas personas que se hacen o se presentan a nombre de las comunidades indígenas, pues no están ofreciendo un espacio para resolver problemas de fondo. Hay un comunicado que ellos emiten en donde están pidiendo pues cosas muy complejas que no están al alcance de las empresas. Entendemos que las empresas están buscando los mecanismos para destrabar este tema, pero el gran ausente de todo esto es el gobierno nacional, que no ha hecho presencia en la zona, que no se ha manifestado pues ofreciendo una atención y sobre todo garantizando la continuidad de una operación que es de interés nacional. Esto es muy importante. En otros gobiernos aquí había una estrategia territorial liderada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por el Ministerio del Trabajo, que atendía estas situaciones, que podía atender la legitimidad de algunas de las peticiones de estas personas, pero sin detrimento de los derechos fundamentales al trabajo, a la libre locomoción y hasta la vida, que nosotros hoy estamos viendo en riesgo de miles de trabajadores que representamos. Hablando justamente del impacto que este bloqueo representaría, señor Alejandro, el reciente comunicado de Ecopetrol hace énfasis en que esta situación afectaría por lo menos a 3.800 trabajadores de la zona. Explíquenos en la práctica esto qué significa, cómo los está afectando. Claramente, debido a la suspensión de las operaciones, lo que hacen las compañías como Ecopetrol es indicarle a sus contratistas la suspensión de los contratos laborales. Es decir, los contratos laborales se mantienen vigentes, pero no generan remuneración, no generan, digamos, actuación real. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es que de esto postergarse, lo que sigue simplemente es una justa causa para que las empresas den por terminados esos contratos laborales, se suspendan los proyectos y pues la gran
gran mayoría de estos 3.800 trabajadores que cita Ecopetrol podrían quedar sin empleo. Son familias colombianas que perderían su sustento a causa de estas movilizaciones irracionales que se están dando en el departamento del Meta. Señor Ospina, gracias por ese contacto a esta hora con nosotros aquí en Noticias Caracol y estamos muy pendientes de cómo se da esa resolución. Esperemos que se dé pronto, pero también la respuesta por parte del Gobierno Nacional, porque es crítica, es muy difícil lo que están viviendo en este momento en el departamento del Meta. Gracias a ustedes por abrir este espacio para los trabajadores colombianos.